Si tienes en la cabeza que lo mejor que te puedes comprar en relación calidad-precio en patinete eléctrico es el típico Xiaomi de turno, decirte que estás muy equivocado. Hoy te hablaré de lo que se ha convertido en mi patinete eléctrico personal, un patinete de una marca que lleva tiempo fabricando motos eléctricas y que pone especial mimo en las calidades de fabricación. Desde ya os digo que para quien me pregunte, oye, quiero un patinete con un presupuesto de más o menos 400 o 500 euros, la contestación es clara: cómprate un Niu. En este vídeo os contaré por qué. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, en base a cómo se ha puesto la regulación de patinetes eléctricos y en general la de todos los VMP en mi país, en España, yo lo primero que os recomendaría si vais a comprar un vehículo de este tipo es que cumpla con toda la normativa vigente. Y después de esto, que tenga un buen nivel de potencia y que por supuesto las calidades de construcción sean buenas. Pero para quien no tenga claro lo que tiene que cumplir un patinete para que esté bajo normativa, para que sea 100% legal, al menos en España, os voy a dejar unos segundos con mi amigo Óscar del canal Afilm by Ox, que es experto en patinetes. ¿Qué tal, Jesús? Gracias por invitarme a tu canal para poder estar con tu público. Lo primero que hay que decir es que el patinete es un VMP, vehículo de movilidad personal. Es decir, solo puede ir una sola persona conduciendo el vehículo. Esto es muy importante porque vemos muchas veces a dos personas subidas en los patinetes. En general, para el VMP se requiere que tenga un motor eléctrico que no corra a más de 25 km/h por construcción. Esto significa que tenga que venir de fábrica ya limitado a 25 km/h, ¿vale? A lo mejor el vehículo en otros países puede correr a 50, 70, 100, pero tiene que estar limitado aquí en España. En el caso del patinete es importante que no tenga asiento, esto está completamente prohibido, independientemente de la altura que tenga el asiento, y ahora mismo no existe ninguna limitación de potencia, aunque quizá para el 2027 se regule. En cuanto a las baterías, hay una limitación de hasta 100 voltios, por encima de los 100 voltios nominales estaría prohibido. Como excepción, existe un vehículo en el que sí puedes ir sentado o sí puede llevar asiento, que son los monociclos eléctricos o los vehículos autoequilibrados que llevan giroscopio. A ellos se le unen los skate eléctricos, los overboards, etcétera, etcétera, y todos forman los VMP. Deciros que si tenéis cualquier duda podéis pasaros por aquí, por mi canal, porque allí tengo hechos un montón de vídeos sobre la normativa actual, futura y las futuras reformas por las que estamos luchando desde las asociaciones para poder mejorar este gran medio de movilidad. Muchas gracias, Ox, por toda la info. Por cierto, yo os voy a hablar de uno de los patinetes más top que tiene esta marca, en concreto el modelo Niu QKi3 Pro, menudos nombrecitos le ponen. Pero Óscar, en este caso en su canal, va a sacar, digamos, una comparativa de diferentes gamas de esta marca, así que os dejaré enlace por si queréis luego pasar a verlo, va a ser un vídeo muy interesante. También comentaros que estos patinetes los tenemos a la venta en diferentes puntos, los tenemos en MediaMarkt, los tenemos en Amazon, incluso los venden en concesionarios, por lo que como podéis imaginar van 100% regulados y además comprando en uno de estos puntos no vamos a tener absolutamente ningún problema de aduanas, ningún cargo extra, como si pasaría si compramos un patinete en China. Además, esta marca nos da 3 años de garantía y si el patinete se nos estropea, van a venir a recogerlo a casa, se lo van a llevar, lo van a reparar y nos lo van a devolver, así de sencillo. El mío ya os digo que es casi el modelo más top de la marca. Lo he llegado a ver por unos 560 euros, pero tenéis otros modelos más baratos. Por ejemplo, mi hermano tiene el QKi2, que es más barato, y que luego veréis en el vídeo. Como siempre, os dejaré enlace por aquí abajo por si queréis echarle un vistazo y si consigo algún cupón de descuento también os lo dejaré. El montaje de este QKi3 Pro es tremendamente sencillo. Vamos, viene prácticamente montado, solo hay que desplegarlo, que por cierto, tiene una bisagra en su tija muy robusta, no he tenido absolutamente ningún tipo de holgura, como sí me ha pasado con mis patinetes anteriores, patinetes de marca muy conocida, y llama mucho la atención su ancho en la plataforma para ir cómodos y sus acabados, muy top. Un chasis en aluminio muy robusto e incluso la goma antideslizante de la plataforma se ve muy resistente y con buenos detalles, como por ejemplo el de la tapa del conector de carga. Lo único que en mi opinión desentona un poco es el pito, que es como el de una bicicleta infantil. Podrían haberle metido una bocina eléctrica, por ejemplo, para ir un poco más en sintonía con el resto del patinete. Después de desplegarlo, solamente hay que colocar 4 tornillos en el manillar y quitar las pegatinas protectoras. Luego lo recomendable es darle una carga completa a la batería y después lo tendremos que emparejar a la aplicación de Niu, ya que es necesario activar el patinete. Después de conectarlo a la aplicación vía Bluetooth, solamente tendremos que andar unos
200 metros más o menos a una velocidad baja para que el patinete se active, y después de esto se va a desbloquear la velocidad máxima de esos 25 km por hora. Si tenemos en cuenta el precio del combustible actualmente y en nuestro día a día realizamos trayectos cortos, un patinete como este es muy rentable. Fijaros que haciendo todos los cálculos de lo que nos cuesta recargar la batería de este patinete del 0 al 100% y teniendo en cuenta la autonomía que a mí personalmente me ha dado y que luego os comentaré, el kilómetro sale a menos de un céntimo de euro. Estamos hablando de un patinete con motor Bosch de 350 vatios que puede alcanzar picos de 700 vatios, y creedme que esto se nota muchísimo, sobre todo en cuestas, si lo comparamos con el típico patinete con motor de 250 vatios, aunque ambos desarrollen la velocidad máxima de 25 km por hora, según normativa. Este New desarrolla esa velocidad antes, y sobre todo ya os digo que se nota mucho en cuestas donde con mi anterior patinete tenía que sacar el pie porque el patinete no podía. Con este New no ha sido necesario y esto me da la vida, os lo aseguro. Compensa con creces el sobreprecio de este patinete frente a patinetes de 350 o 400 euros. De hecho, lo he podido comparar con el QKi2 que tiene mi hermano, que lleva un motor de 250 vatios, y este QKi3 Pro desarrollaba la velocidad máxima antes y tiraba mucho más en cuestas. También hay que decir que a diferencia de otros patinetes que tenemos en el mercado o incluso de otras gamas inferiores de esta misma marca, este QKi3 Pro lleva triple sistema de frenado, en concreto lleva 2 frenos de disco y además lleva el freno motor, y creedme que se nota en la distancia de frenado, sobre todo en frenadas de emergencia. Si lo comparamos con patinetes que llevan solamente un freno de disco, la distancia de frenado de este modelo que tengo yo es inferior. Además, aunque no tenemos amortiguación, sus ruedas con neumáticos de caucho de 9,5 pulgadas dan muy buen resultado y absorben muy bien las irregularidades del terreno. Pequeños baches o bordillos evacúan bien el agua en terrenos mojados, e incluso, aun siendo un patinete urbano, podemos meterlo por caminos de tierra sin demasiado problema. Eso sí, es importante tener la presión correcta en las ruedas siempre, unos 45 psi o 3 bares. Por otro lado, su pantalla LED se ve bastante bien en exteriores y podemos ver básicamente la velocidad y el modo en el que estamos circulando, además del estado de la conexión Bluetooth. Si pulsamos un toque sobre su botón, pasaremos de modo eco a modo normal. Si pulsamos 2 veces, apagaremos o encenderemos las luces. Si pulsamos 3 veces, pasaremos de km/h a millas/hora. Si pulsamos durante 2 segundos, apagamos o encendemos el patinete. Y si pulsamos el botón 5 veces, pasaremos al modo peatón, que nos da una velocidad máxima de hasta 6 km/h. Las luces también me han parecido una auténtica pasada comparándolo, ya os digo, con patinetes que he tenido anteriormente. Siempre tenemos el aro LED encendido, que digamos que es la luz de posición, pero es que su luz de cruce se ve espectacular de noche. Se nota que es un fabricante de motos y ha puesto especial empeño en cada detalle para que la circulación sea segura. Además cuenta con un montón de catadiópticos para que seamos vistos, y desde la aplicación móvil también tenemos una información bastante completa. Podemos ver estadísticas de conducción y recorridos realizados. También podemos guardar las rutas que hemos hecho previamente pulsando sobre el botón Go. Así utilizará el GPS de nuestro móvil para monitorizar precisamente la ruta, y con la aplicación también podemos bloquear el patinete si lo dejamos aparcado y alguien quiere sacarlo, bloqueará la rueda y además emitirá un pitido cuando lo intenten mover. Pero vamos, que si lo vais a dejar aparcado no os la juguéis, ponerle un buen candado, y yo personalmente no os recomiendo los candados que son tipo cable de acero, que con una cizalla lo cortan en 2 segundos. Mejor optar por los candados que son tipo U, de acero endurecido. Estos solo los pueden cortar con una radial, y desde la aplicación móvil también podremos limitar la velocidad máxima. Por supuesto, podremos actualizar el firmware del patinete e incluso ver los ciclos de carga que le hemos metido a su batería. De la aplicación móvil solamente he echado en falta 2 cosas. La primera de ellas es que sea tan buena en iPhone como en Android. Deciros que la aplicación de Android es mejor. Y lo segundo es que no he visto una opción clara para activar o desactivar lo que es la velocidad crucero. De hecho, creo que no se puede. El patinete, cuando mantenemos una velocidad constante, se supone que activa esa velocidad crucero, pero en mi caso, en distancias cortas, muchas veces esta velocidad crucero ha brillado por su ausencia, y creo que esto lo tienen que mejorar. Contamos con una batería no extraíble de 48 voltios y 486 vatios hora, que tardan en recargarse más o menos unas 6 horas con el cargador que nos incluyen. Con esta batería tenemos una autonomía, según el fabricante, de hasta 50 kilómetros, pero hay que decir que estos datos hay que cogerlos con pinzas, ya que las pruebas las realizan con una persona que pesa 70 kilos en terrenos llanos y a una velocidad constante y fija de 15 km/h. Con mi peso y yendo siempre
que puedo a tope me ha dado una autonomía real de entre 30 y 35 kilómetros, muy por encima de los 20 kilómetros que me daba mi anterior patinete, pero por debajo de lo que marca el fabricante. Lo que me ha encantado de este New es que este patinete no pierde potencia cuando la batería baja del 50%, a diferencia de mi patinete anterior, que cuando bajaba este 50% perdía bastante potencia y era un auténtico rollo. Este patinete aguanta personas de bastante más de 100 kilos, aunque la marca establece ese límite en personas de 100 kilos, os puedo asegurar que aguanta bastante más porque yo y mi hermano hemos ido montados y nos ha llevado perfectamente. Eso sí, tiene un peso más elevado que la media, 20,3 kilos, lo que lo hace más incómodo que otros patinetes si lo tenemos que cargar a mano. Después de haberlo utilizado durante todo el verano, os puedo asegurar que se ha convertido en mi patinete personal de referencia y el que más os puedo recomendar si podéis llegar a este presupuesto. Incluso mucho más recomendable que los patinetes de marca mucho más extendida. Os aseguro que no hay color, se nota muchísimo que estamos ante un fabricante de motos eléctricas que se dedica solamente a la fabricación de vehículos eléctricos y no a la fabricación de un montón de dispositivos, entre los cuales también fabrica patinetes. Ahora me gustaría que vosotros participéis en este vídeo diciéndome en los comentarios si utilizáis patinete eléctrico en vuestro día a día y cuál utilizáis exactamente. Me interesa mucho saber esto, así que os estaré leyendo y contestando. Espero que este vídeo os haya gustado, al menos espero haberos podido despejar dudas a todos aquellos que estáis buscando patinete eléctrico y que os vais a decantar por el típico patinete de turno que más se ve en los entornos urbanos, pero que no estabais convencidos completamente. Espero haberos aclarado bastantes dudas con este vídeo. Si es así, me encantaría que me dejarais un buen like, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos como este. De hecho, se vienen más vídeos de movilidad eléctrica, ya que son vídeos que estoy viendo que os gustan bastante a juzgar por las visitas que están teniendo. Muchas gracias como siempre por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.